De esto y más vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal, hay muchas maneras de presentarlo. Asdrúbal ha sido ministro en Venezuela de Relaciones Interiores, ha sido gobernador, ha sido miembro del gabinete, pero le comentaba justo hace unos minutos que hay un cargo que me parece que puede ubicarnos en dimensión. Asdrúbal es ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y hablar con él siempre nos da luces sobre distintos temas. Asdrúbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, por tu invitación. Sí. Asdrúbal, la fractura de la unidad en Venezuela, ¿es una realidad? Es un hecho positivo, porque no se trata de una fractura de la oposición en Venezuela, porque uno habla de oposición y de oposición organizada cuando funciona una democracia en plenitud. Cuando uno tiene la posibilidad de ver la confrontación entre distintos actores partidarios en búsqueda del poder, en búsqueda de que sus planteamientos políticos se hagan realidad. Pero en las dictaduras lo que existe es resistencia. Hasta el día de ayer, y lamentablemente durante el curso de los últimos años recientes, ellos crearon, los actores de la oposición partidaria, la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Esa mesa no fue otra cosa que un mecanismo para la organización y concertación interpartidaria con vistas a procesos electorales. Era básicamente una suerte de gerencia de campañas políticas, pero no era ciertamente un centro de reflexión, de análisis, de definición de contenido y fijación de líneas estratégicas para derrotar no solo a una dictadura, sino a una estructura criminal que secuestra un Estado de América Latina para a través de esa estructura cometer todos los delitos que hemos visto que han tenido lugar en el curso de los últimos 18 años. ¿Esto qué significa? Golpe certero que recibe el mundo de la oposición es una suerte de llamado de alerta en donde no les queda otra alternativa a los que sobrevivan de esta circunstancia y de este deslave que encontrar una narrativa compartida como la que tuvieron los fundadores de la democracia civil en Venezuela en el año 58, que como sufrieron persecuciones. Pero ¿cuán difícil puede ser encontrar una narrativa que unifique cuando, digamos, la causa es Venezuela, la causa es recuperar la democracia en Venezuela, recuperar la libertad perdida? ¿Es tan difícil tener una narrativa conjunta? Yo debo ser muy franco en esto, porque lamentablemente se confunden en la vida venezolana dos tipos de actores políticos. Los que vienen de la última hornada del siglo XX, que en el fondo eran herederos de los fundadores de la democracia, pero se transformaron en meros gerentes de la cosa política para la búsqueda del poder y nada más. Y una generación de millennials que se inserta en la política, pero con una suerte de criterio narcisista, porque lamentablemente la globalización, para bien o para mal, tiene esto, que reduce la vida política a 140 caracteres dentro de un Twitter, o reduce la vida política a una fotografía en Instagram. Y resulta que para luchar contra lo que se debe luchar, se requiere de una narrativa. Lo decía Luis Almagro, secretario de la OEA. O sea, quienes participaron en el último proceso electoral en el fondo sufren de reblandecimiento democrático. Tendrán que encontrar la narrativa, una narrativa adecuada a los nuevos tiempos, sí, pero una narrativa que les permite no tener duda sobre la naturaleza del régimen, porque parece ser que solo entienden la naturaleza del régimen quienes terminan en la cárcel o quienes se van al exilio, pero no quienes siguen ejerciendo la vida política cotidiana en Venezuela sin estas dos tragedias o circunstancias. ¿Por qué esa diferencia? Es que me parece que hay que hacer un alto en eso que acabas de decir. ¿Por qué desde el exilio y desde afuera pareciera verse una Venezuela y quienes ejercen la política puertas adentro parecen verla de otra manera? No, desde la cárcel inclusive, quienes están en la cárcel en Venezuela tienen una clara perspectiva porque sufren el rigor de la dictadura. Y esta dictadura, que repito, no es una dictadura normal, es simplemente una organización criminal que secuestró a un Estado,
sus capacidades para seleccionar, en este caso, objetivos, los más irredentos, los más radicales, los que me pueden amenazar mi estabilidad, los persiguen de manera misericordia. Ellos sienten el calor, ciertamente, de este despotismo iletrado. Los otros que están en el juego político y se insultan unos con otros, van y vienen en la dialéctica nada más verbal, consideran que no, que la democracia está funcionando, pero con una gran deficiencia en Venezuela. Esto le ha servido a algunos, creyendo que con esto sobrevive la experiencia democrática, y resulta, y Dania, que debo decirlo con toda sinceridad, hemos matado la democracia a fuerza de votos en Venezuela. Digamos, interpretado para quienes nos ven en este momento, cómo se mata la democracia con lo que se supone que es el arma que la democracia da, que es el voto. Bueno, muy sencillo. Una de las cosas que arguye esta forma de neodictadura del siglo XXI, en el caso venezolano, es que en 18 años ellos han hecho 22 elecciones. Cuando tú asumas el fundamentalismo electoral y pones a la gente a votar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mes, otro mes, cada 3 meses, cada 4 meses, ¿qué tiempo tiene la opinión política para decantar, para reposarse? En Venezuela y en América Latina las elecciones se hacían cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Y había un interreño en donde había posibilidad para la gobernanza democrática y en donde se le daba la posibilidad al ciudadano de a pie para formarse una idea. Pero cuando uno los tiene en esta suerte de festival, de democracia de casino, como me he permitido llamarla, que es una democracia de usa y tire, en donde simplemente el juego se acaba cada 12 horas y comienza otro nuevo. No hay posibilidad ni de ejercer la democracia, ni de darle sentido al hecho electoral, menos crear instituciones frente a un país que, en el caso de Venezuela, tiene quebrado su orden constitucional y democrático. ¿Qué lectura o qué efecto puede tener esto que ha causado un tremendo impacto en Venezuela? El ver a los 4 gobernadores electos por el Partido Acción Democrática juramentarse ante Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Constituyente. Creo que hace un tiempo ya que no había un hecho, una imagen que produjera tanta indignación, no porque lo diga yo, basta con leer las redes sociales, como la que ha producido esto. Mira, es un acto de traición, yo no sé si propio del mundo relativista que estamos viviendo. Yo siempre pienso en la obra de Nietzsche, de Zaratustra, sí, que era la obra que leía Chávez mientras estaba muriendo en La Habana. Cuando se muere Dios, todo es posible. Cuando se pierden los resortes morales en el ejercicio de la vida política se reduce simplemente a este tipo de objetivos, porque es inexplicable que, habiéndose pronunciado el pueblo venezolano, 8 millones de opositores venezolanos, por el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue justamente la muerte del voto universal, directo y secreto, y del principio de la igualdad en el voto, aparezcan gobernadores que digan: me sacrifico y me humillo por mi pueblo para cumplir la voluntad de su pueblo. ¿Cuál voluntad? Simplemente muestra 4 gobernadores para quienes el significado de la lucha era básicamente su objetivo, alcanzar una gobernación, como para otros era alcanzar una diputación, pero en el fondo no era la lucha contra la dictadura. Y aquí debo señalar, y Dania, me tomo nada más un minuto en esto, la experiencia de nuevo de finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 3 hombres con liderazgos muy fuertes, con visiones políticas distintas, en un mundo ideologizado. Rómulo Betancourt, socialdemócrata; Rafael Caldera, social cristiano; Jovito Villalba, un liberal. Al final concertaron y dijeron: en el momento en que esté en peligro la democracia por el renacimiento de la barbarie a través de la figura del gendarme que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, ahí hay unidad inconmovible, porque ahí priva nuestro credo democrático. Superada esa realidad, cada actor político y democrático tiene derecho
a desplegar sus propias ideas, claro, y definir sus propias estrategias. Pero hubo ese compromiso que le permitió a Venezuela alcanzar casi 4 décadas de experiencia, claro, civil en medio de una historia. Compromiso que no ha sido posible establecer en este momento. Porque la Mesa de la Unidad Democrática era un centro para el debate de las oportunidades electorales dentro del mundo opositor. Era básicamente una oficina de campaña política, una oficina de publicidad política, donde llegaban los actores y se entendían para ocupar los espacios electorales. ¿Es factible creer, por ejemplo, que Acción Democrática expulsa estos 4 candidatos que hoy son gobernadores en un partido donde se ha demostrado a lo largo de los últimos días que, digamos, su secretario general, su cabeza, Henry Ramos Alub, ha pasado un comunicado días atrás prohibiendo la declaración a todos los funcionarios? O sea, ¿es creíble que estos 4 gobernadores fueron a juramentarse sin el consentimiento, digamos, de la voz de mando dentro del partido? No, yo considero que eso es imposible, pero es que hay un hecho muy revelador. El gobernador Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, que fue el único de los gobernadores que no fue a juramentarse. No voy a la Asamblea Constituyente, ahí está la prensa nacional del día de hoy, señala que quien lo estuvo llamando para convencerlo de juramentarse ante la Constituyente fue Henry Ramos Alub, secretario general de Acción Democrática. Ahora, esto nos lleva a un punto importante que son los partidos políticos. Siempre se ha dicho que la democracia va en paralelo a los partidos políticos y que los partidos políticos son necesarios para consolidar la democracia. Precisamente estamos en Miami porque vamos a participar mañana en un evento en la Cátedra Meserane del Miami-Dade College, que está en asociación directa con el Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Y el tema de este año es precisamente los partidos políticos. El año pasado se debatió sobre la democracia, igual estuvimos allí. ¿Cuál es el debate? Es decir, ¿cuál es el debate que se va a plantear? ¿La sobrevivencia de los partidos políticos es posible? ¿Tienen que modificarse? ¿No van a ser como los hemos visto hasta ahora? Mira, la democracia ha sido siempre, en 2000 años, cruce de ideas, debate en el ágora, confrontación, encuentro de verdades transitorias, mientras esas verdades que se imponen a través del voto son cambiadas por otras en la medida en que pasan el tiempo y se manejan las realidades. La vida partidaria tiene en la modernidad apenas 200 años, 2 siglos, frente a los otros 2000. El modelo de partidos como modelo de casi de diafragma impermeable entre el mundo llamado de la sociedad civil y la organización del Estado fue el partido político de estirpe stalinista, ideológicos, con tribunales inquisitoriales, con militancias disciplinadas, casi militarizadas, y ese partido político es el que llega hasta finales del siglo XX. El Partido Demócrata Cristiano Italiano con el Partido Socialista implosionan y se transforman en una suerte de federaciones. El Partido Justicialista, el Partido Radical en Argentina les ocurrió exactamente lo mismo. El Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia implosionan, para decirlo coloquialmente, y le dan vida a una serie de versiones de organización política totalmente distinta. En el mundo en donde se da la sociedad de la información, ¿dónde estuvo el cambio? Los partidos eran hijos de la geografía. El siglo XXI es hijo del tiempo y de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se mueve con una liquidez admirable, no les gustan las relaciones verticales sino horizontales, porque cada ciudadano se siente actor político. Eso requiere de una reformulación a un punto tal de que uno lo ve en la experiencia colombiana. Si hubiese sido una experiencia de lucha interpartidaria con motivo de los acuerdos de paz, eventualmente pudo haber ganado el referéndum el gobierno por su organización y su maquinaria. Y sin embargo, esa maquinaria pierde peso frente a una lucha que fundamentalmente se despliega a través de las redes. Sí. Eso ocurre también en el caso de Estados Unidos. Entonces, ahí viene el gran desafío. ¿Cuál es la nueva modalidad de organización de la
del partidarismo, de la parcialidad política, del cruce de las ideas, necesario en una sociedad también de vértigo, en donde casi que no le da tiempo a uno para poder pensar, para poder reflexionar políticamente. Para decantar, se ha perdido ese tiempo. ¿Quiénes participan en el evento? Tenemos 10 expresidentes que participan en 2 paneles. Unos relacionados con el desencanto de los partidos y el tema de sus regulaciones, otros con los partidos políticos de cara al siglo XXI. Hay 2 exposiciones inaugurales de Diego Valadez, que es el presidente del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, fue Procurador General de México, y una segunda exposición en el segundo panel de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Están 10 expresidentes con 2 moderadores, uno de ellos, por cierto, Daniel Sobato, que acaba de publicar la obra Reforma Política Electoral e Innovación Institucional en América Latina. Él tiene 30 años dedicado a esta temática, desde el ámbito de la academia y de la reflexión, y Gustavo Alegret, por cierto, de NTN 24, va a moderarnos el segundo panel, y está el doctor Alan Bruber Carías, que es básicamente un académico venezolano con una obra sobre derecho público extraordinaria que concluirá. La apertura está a cargo del doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami Dade College, y de Nelson Meserane, que es presidente del Grupo Meserane y de editor de diario Las Américas. ¿Es abierta esta cátedra? Sí, es abierta. Es una, ¿A qué hora está una pautada? Jornada de 8 a 9 de la mañana. Está previsto el registro. Hay muchas personas que ya han reservado, y tendremos una jornada larga desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Asdrúbal Aguiar, gracias por acompañarnos. Este evento es mañana en el Miami Dade College. Es abierta, como acaban de oír. Hay que hacer el registro temprano. Gracias como siempre. Gracias, Yani.